Hermanos y hermanas, tengan ustedes muy cordiales y fraternales noches, agradeciendo infinitamente a nuestro divino Creador, Padre Celestial, a la Divina Madre Solar Omega y a su divino amado eh, Hijo primogénito, Solar Cristo Jesús de Nazaret, el Divino Maestro. Una vez más, hermanos y hermanos, estamos aquí en la hora estelar de la Divina Revelación, Alfa y Omega. Como todos los días lunes, estamos para compartir sobre el significado de las divinas parábolas. Y la verdad que hay divinas parábolas bien amplias, bien profundas, con un significado vasto, hermano, que muchas veces el ser humano no ha podido entender, comprender, discernir y analizar estas parábolas en su esencia infinita, de acuerdo a lo que dice el Divino Padre Eterno. En ese sentido, hermanos y hermanas, vamos a empezar nuestro programa del día de hoy, como siempre, con las divinas parábolas y sus significados, ¿no? Según la divina revelación Alfa y Omega. Hay 6.000 divinas parábolas que nos dice la divina revelación Alfa y Omega. 6.000 divinas parábolas, hermanos y hermanas. Y cada una de ellas, hay una buena parte que se va explicando en este conocimiento que Dios nos envía, el significado de estas parábolas aquí en la divina revelación Alfa y Omega. Vamos a empezar, hermanos y hermanas, con el significado de las divinas parábolas. Y efectivamente, en el pasado, siempre el gran Maestro Jesús enseñaba por parábolas a toda la gente y aún a sus discípulos, pero ellos tenían la facultad, la oportunidad, en este caso, de consultar, de hablar, para que les pueda explicar el gran Maestro Jesús. Y en muchas oportunidades Jesús les explicó el significado de estas parábolas a este selecto grupo de sus apóstoles, quien pues ellos siempre tenían, como dicen, ¿no?, la información de primera mano de la misma boca del divino Maestro Jesús, quien les explicaba a ellos cada una de estas divinas parábolas. En ese sentido, hermanos y hermanas, el gran Maestro Jesús en el pasado revelaba y explicaba todo lo que era del pasado, el presente y el futuro a través de las divinas parábolas. Y en esta oportunidad vamos a, hermanos y hermanas, a hablar un poco y seguir adelante con esta divina parábola bien amplia. Cuando Jesús le preguntó, cuando le dijo a Pedro, ¿no? ¿Quién eres tú, maestro? Todos decían, el profeta Elías reencarnado, resucitado. Y al final Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Hombre, el Dios viviente. Y Jesús le dijo, ningún ser humano se te ha revelado esto, sino solamente mi Padre que está en el cielo. Y ahí le dijo que sobre esta roca, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Lo dijo sobre estas personas que son duros de entender, sobre estas personas que no quieren comprender la divina y santa voluntad del Creador, sobre estas personas que violaron mis divinas leyes, refiriéndose a los religiosos del pasado, refiriéndose a aquellos que estaban, a los maestros de la ley, aquellos que estaban en el Sanedrín, aquellos que estaban supuestamente los eruditos en cuanto a las leyes de Moisés. Es así, hermanos y hermanas, el divino Maestro Cristo, él enseñaba todas estas cosas con parábolas y a Pedro le dijo sobre estas rocas, sobre todas estas personas que no quieren comprender la divina y santa voluntad del divino Padre Eterno,
la verdad que vamos a construir nuestra iglesia. Es así, hermanos y hermanas, como el creador del universo, a través de su Hijo amado Jesús, empieza a explicar estas parábolas ahora, en estos tiempos, en la divina revelación alfa y omega. Vamos a dar lectura, hermanos. El día de hoy vamos a avanzar con la lectura de estas divinas parábolas, hermanos. Y continuamos con lo que dice. Esto es el significado de esta parábola y vamos a seguir dando lectura. Dice lo siguiente. Dice, hay que ser chiquitito y humilde para llegar a ser grande en el reino de los cielos. Esta es una divina parábola que también en su momento estaremos hablando, pero siempre en cada parábola hace una combinación. Utiliza diferentes parábolas para explicar lo que en sí quiere decir en forma conjunta. Continuamos. El amor nunca podrá estar representado por la dureza de una roca. Cuando hablaba de roca, se refería a la iglesia primitiva, a esa iglesia que se estaba formando. En las iglesias, en el Sanedrín, con aquellos maestros eruditos de ese tiempo, a ellos les llamaba, ¿no?, roca. Y la roca es dura. Una roca es dura, fuerte. Entonces, la similitud que agarraba el término roca, el divino maestro, era a esas personas, a esos hermanos de esos entonces, que no querían entender, comprender la doctrina de Jesús. Por más que hablaba, decía y traía una nueva doctrina más avanzada, que de alguna manera, ¿no?, mejoraba las leyes de Moisés, porque Moisés decía, ¿no?, ama a tu amigo y odia a tu enemigo. Pero Jesús ya viene y hace avanzar, hace evolucionar sus leyes y la forma de vida, cómo debe ser a nivel espiritual de un verdadero cristiano. Jesús ya dice, por ejemplo, ¿qué de bueno tiene amar a los amigos? ¿Acaso eso no hacen los hipócritas? ¿Acaso eso no hacen los religiosos? ¿Acaso eso no hacen los fariseos, que están llenos de pecado, de inmundicia? No tiene nada de extraordinario amar a nuestros amigos. Yo os digo, no, amen a sus enemigos, oren por sus enemigos, bendizan a sus enemigos, hagan el bien a sus enemigos, y el Padre que está en los cielos os premiará. ¿Acaso Dios no hace llover sobre ricos y pobres, sobre buenos y malos? ¿Acaso el sol no es para todos por igual? ¿Acaso el aire que respiramos también es para todos, que Dios creó? La lluvia que llueve es para todos. Con aquí nos estaba enseñando el gran Maestro Jesús, efectivamente, hermanos y hermanas, que para Dios todos son iguales, buenos o malos, pero debemos también, como dice, ¿no?, amarlo, como Dios nos ama a todos. ¿Ah? En acá también hay muchas parábolas que las podemos nosotros utilizar. Por ejemplo, la parábola del trigo y la cizaña, en una versión en la que tiene, no, un relato diferente a la que conocemos. Había un amo que había sembrado buena semilla en su campo de trigo. Y resulta de que cuando creció, dice, el trigo, también salieron las cizañas. Entonces,
dijo a sus no lo cogéis porque al arrancar van a sacar también el trigo. Mejor que madure y vamos a ver cómo está para sacar, diferenciar. Pero cuando llegó el tiempo la cosecha, vio que la cizaña había avanzado bastante y vio que con el viento, el aire, el trigo, pues, todas las espigas, muchos con el viento, la lluvia, el hielo, casi se habían malogrado muchas espigas de los trigos y la cizaña había hecho también fiesta. Y le dijeron, pues, el gran maestro le dijo, ¿sabes qué? Vayan y recojan todo lo bueno y tráelo acá. Y cuando fueron sus cosechadores y fueron al campo, encontraron que todo, absolutamente casi todo el trigo estaba malogrado. Y no lo recogieron y lo recogieron junto con la cizaña porque obedecieron al maestro, al dueño, perdón, al dueño del campo, al señor del campo, que si hay trigo bueno hay que cosecharlo, si no, ya pues no. Entonces, cuando terminó la cosecha, el amo fue a sus sirvientes y le dijo, ¿dónde está mi trigo que han cosechado? Maestro, no había, le dicen, amo, no había nada bueno. Casi muchos estaban medios malos, otros malogrados, otros peores, ya no había para recuperar. Y todo pues ya lo botamos. Y en ahí es cuando el amo le dice, ¿no? Ahí es donde que Jesús ya prácticamente les dice, ¿no? Si Dios solamente diría a todas las personas buenas, a todas las personas que han cumplido exactamente las leyes de Dios, como para que los recoja o los lleve al reino de Dios, aquí en la tierra, ¿quién sería perfecto? Prácticamente nadie. Enseñó el gran maestro Jesús que efectivamente, que si él dice que todo lo bueno nomás venga acá para el reino de Dios, ninguno sería. Pero como Dios es bondadoso, misericordioso y nos da la oportunidad por su infinito amor, aún a los medios malos, a los poco malos, a los que están más o menos, y hasta el malo, Dios da oportunidad. Y con su infinito amor les hace avanzar y evolucionar. Entonces, hermanos, cuando el Creador decide cambiar a la humanidad, lo va a hacer a través de sus diferentes profetas, de sus enviados, enviando doctrinas, revelaciones, todo. Aún así, estos espíritus de la roca religiosa que le llama Dios en la divina revelación Alfa y Omega, el gran Maestro Jesús, ¿no? Sobre esta roca construiré, edificaré mi iglesia. Sobre estos duros de entendimiento, de estos que se resisten a entender la voluntad del Divino Padre, ahí voy a construir mi iglesia. Eso lo dice. Ahora sí, hermanos, continuamos. Dice, el amor nunca podrá estar representado por la dureza de una roca. Por supuesto. Estos seres tan egoístas, tan envidiosos, estos seres que supuestamente quieren hacerse perfectos, no tienen nada, prácticamente, como dice el Divino Padre Eterno, no tienen nada de amor, de cariño, de afecto. Roca en el reino del Padre, dice, roca es el reino del Padre, dice, ¿no? En el reino de Dios, ¿qué significa roca? Egoísmo intelectual,
dureza del corazón, desprecio hacia los humildes. Miren, mi divina ley dice que todo humilde es primero en el reino de los cielos. Y no habéis, dice, ¿no? Acá vamos a seguir subrayando todo lo que vamos a leer, hermanitos. Bien. Y no habéis meditado nunca sobre este mandato. Mira, dice, lo dice todo humilde es primero en el reino de los cielos. Si todo humilde es primero en el reino de los cielos, ¿qué está pasando en la humanidad? El humilde aquí en la tierra no es primero, es el último rueda del coche, como se dice, hermano. Entonces, ¿qué ha pasado en esta humanidad sabiendo que los humildes son los primeros, los ricos, llamos y poderosos, ¿no? Del mundo, que dominan el mundo, en alianza con los líderes religiosos encabezados por la Iglesia Católica y respaldados por las grandes fuerzas armadas del mundo, son los que a los humildes los suprimen. Una opresión tal que realmente, como dicen, ¿no?, los tiene al borde de una situación bien difícil. ¿Ya? Y no habéis meditado nunca sobre este mandato, dice, deberéis haberos dicho, si todo humilde es primero ante el Padre, también debe serlo en el mundo, dice el Divino Padre. ¿Por qué los preferidos del Padre no gobiernan el mundo, puesto que deben ser los primeros en todo? Puesto que el mismo cielo lo proclama. ¿Qué habéis hecho para que ¿qué habéis hecho para que el divino deseo del Padre sea una realidad en la tierra? Ciertamente que nada. Y vosotros mismos, falsos profetas de la verdad, lanzasteis la primera piedra. Anunciasteis al mundo el primero de los mandamientos. Adorarás a tu Dios y Señor por sobre todas las cosas. Por sobre toda filosofía, acá estamos en el momento, voy a subrayarlo para que lo puedan. Por sobre toda filosofía, dice, por sobre todo destino, por sobre ustedes mismos. Vuestro error fue el no poner por cabeza a ningún humilde del mundo. Si así lo hubieses hecho, os aseguro que este mundo no tendría necesidad de un juicio final. Jamás debisteis entrar en alianzas pasajeras. Nos dice el Divino Padre Eterno, hermanas, si tan solo hubiéramos, mira, si tan solo hubiéramos puesto en los gobiernos del mundo a los humildes, no tendríamos juicio. Pero como se hizo todo lo contrario, va a haber juicio final. Y eso es lo que anuncia la divina revelación Alfa y Omega, hermanos, ¿no? En todo este momento, ¿para qué? Para que esta humanidad se pueda prácticamente, no, ya pues preparar para el juicio final. Porque hay muchos espíritus, muchos hermanos, que haciendo un mérito fuerte pueden hacer algo más para su salvación. Por eso llega la divina revelación Alfa y Omega, para darnos un apoyo, para darnos una ayuda. Y si con esa ayuda, ese apoyo, podemos resarcir en algo, ¿no? Y hacer méritos para acercarnos por lo menos o ser salvos en el día del juicio final, hermanos. ¿Ya?
Continuamos con la lectura, dice, jamás debisteis entrar en alianzas pasajeras, dice, acá abajito, continuamos, dice, porque con ello contribuisteis a la ilusión de la vida. Nunca debisteis haber tenido pactos con la bestia del materialismo. ¿Quién es la bestia del materialismo? Es Estados Unidos. Son las grandes potencias. Prácticamente, hermanos y hermanas, son aquellos países que dominan el mundo, que no tienen nada de espiritualidad, que más están aferrados a ganar más territorio, a invadir países, a apropiarse de su materia prima, amenazar, y así, hermano. Estos son los pactos de la bestia materialista. Ellos piensan en su sobrevivencia y no les interesa arrasar. Como dijo este presidente, bueno, no, Donald Trump, ya quiere apropiarse del canal de Panamá. Ya quiere que, ¿no? que Canadá sea parte de Estados Unidos. Ya quiere que Groenlandia, un gran amplio territorio en el Polo Norte, en Europa del Norte, ¿sí? Apropiarse de todos sus recursos. Ya, o sea, él va y ellos dicen, no, no, por nuestra supervivencia para los norteamericanos, necesitamos esas riquezas, esas materias primas de acá 20, 30, 40, 50 años. Y los demás países y los demás seres del planeta, ¿qué cosa? Nada. Entonces, a eso le llama el Divino Padre. Dice, nunca debisteis haber tenido pactos con la bestia del materialismo. Por ejemplo, Estados Unidos había hecho su pacto bien bonito, hermoso con los países de Europa, conocido como, ¿no?, la Organización del Atlántico Norte, que es la OTAN. Ahora los ha dejado. Entonces, habían hecho su alianza y ahora esa alianza ya no existe. Pues dice, nunca debisteis haber coronado a sus reyes. Eso ya se refiere a la Iglesia Católica. Ni bendecido sus armas. ¿Quién bendice las armas? La Iglesia Católica. Con ello perpetuáis la abominable explotación a que son sometidos millones de mis hijos. Os aseguro, demonios, dice, que por vosotros mismos empezará el llorar y crujir de dientes. Ahí está diciéndole ya. Va a empezar por los amos y poderosos del mundo, por los religiosos, por los capitalistas, por los grandes fuerzas armadas, por sus comandantes, coroneles, ¿no?, que obedecían las órdenes del sistema. Dice bien claro, dice, ¿no? Con ello perpetuáis la abominable explotación a que son sometidos millones de mis hijitos, por supuesto. Os aseguro, demonios, que por vosotros mismos empezará el llorar y crujir de dientes. Así como habéis dividido la fe de mis hijos, así seréis divididos, dice, en lejanos mundos, entre la luz y las tinieblas. Escrito fue que no se puede servir a dos señores. O se sirve a Dios o se sirve al materialismo. Hermano, dice bien claro acá. Continuamos, hermanos, a ver. Servir a dos filosofías, dice, servir a dos filosofías opuestas confunde y pierde a los hijos. Dice, es o no se es, o no se es. No puede haber sinceridad dividida. Por vosotros, demonios,
existen millones y millones de falsos profetas. Ah, mira, son millones y millones de falsos profetas. ¿Y quiénes son los profetas? ¿No? Ya vamos a decir. Porque habéis alterado, porque habéis alternado en sus vidas dos influencias, la duda y la ilusión. ¿Mm? La duda y la ilusión. ¿Comprendéis ahora el significado de la parábola ciegos guías de ciegos? Vosotros tendréis que pagar hasta la última desdicha que habéis causado a cada destino humano. Ellos en el reino de los cielos no pudieron ser divididos en su fe, pidieron dividir como hermanos, unidos. Le pidieron vivir como hermanos unidos. Ah, mira, vivir como hermanos unidos. Porque esa unidad la presenciaron en el reino de los cielos. ¿Sabían los espíritus humanos que solo Satanás divide? Que solo Satanás divide. Es una de las tantas leyes celestes. El mundo del futuro os llamará lo que siempre habéis sido. ¿Qué cosas han sido? Dice. Ahí está, dice, ¿no? Rocas del egoísmo humano. Y vuestro corto reinado será olvidado, porque escrito fue que todo árbol que no plantó el divino Padre de raíz será arrancado en la evolución humana. Las filosofías que han creado los hombres sin tomar en cuenta mi divina ley son esos árboles, y entre muchos están las llamadas religiones. Las religiones, dice, son las virtudes que cada uno practicó. La máxima gloria de toda virtud es sublime en el trabajo, en el conocimiento, que es la sal de vida de todo lo aprendido. El espíritu saca su futuro modelo de existencia como criatura. Quien vive explotando no tiene sal de vida. Mira, quien vive explotando no tiene sal de vida, no tiene experiencia, no tiene, como se dice, mérito, hermano. Porque la explotación no es filosofía del creador. La explotación es una filosofía de las tinieblas demoníacas, porque el quien explota se aprovecha de su hermano, de su prójimo, y el aprovecharse del prójimo, del servirse del prójimo, eso va en contra de las leyes del Divino Padre Eterno. Más al contrario, el Divino Padre Eterno pide servir al prójimo. Y estos seres que son prácticamente, que están al margen de las leyes de Dios, como es los presidentes, las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica, y toda esa ramera que viene, como se dice, hay muchas religiones que siguen esa línea, son aquellos pues hermanos y hermanas, ¿no?, que no están de acuerdo a la enseñanza y a la moral del Divino Padre Eterno. ¿Ya? Continuamos, hermano, entonces dice, lo único que cuenta, vamos a poner la casita desde acá, lo único que cuenta en el reino son las virtudes que cada uno practicó. Wow, hermano, son 318 virtudes. ¿Y quién ha practicado las 318 virtudes en esta reencarnación? No sé, hermanitos, la verdad que es una situación muy difícil de haberlo practicado y de haberlo perfeccionado. Dice, la máxima gloria
de toda virtud es sublimarse en el trabajo, en el conocimiento, que es la sal de la vida, la sal de vida, de todo, dice, de todo lo aprendido. El espíritu saca su futuro modelo de existencia como criatura. Quien vive explotando no tiene sal de vida, no tiene futuro destino, porque no tiene mérito. Nadie se preocupa de él en el reino. Nadie desea hacer alianzas con, dice, hacer alianzas con un espíritu que poco o nada avanza. Y mucho menos, vamos a seguir resaltando esa partecita, hermanos, ahora sí. Dice, y mucho menos con los violadores de la ley. Ninguna virtud viviente desea unirse a un explotador. Mira, ninguna virtud viviente, hermano. Nosotros estamos constituidos, dice, por 318 virtudes. Imagínense que ninguna virtud no quiera hacer alianza. No vas a poder nacer, no vas a poder reencarnar. Tendrías que irte a otros universos, a otros planetas, donde son otro tipo. Dice, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. ¿No? Imagínense, hermano. Dice, es más fácil que pase, ¿no? Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico al reino de los. Entonces, ahí viene la situación ahora que complica, hermano, a todos los religiosos. Esta parábola, hermano, yo recuerdo que cuando empecé a buscar en internet más información sobre esto, la verdad, internet en muchas cosas es bueno, pero en otras suben información mala, información que te distrae, información que te desvía, información en la que no aprendes nada y que ahí nomás queda y supuestamente todo está bien. Pero hermanos y hermanas, la verdad es que toda esta información que estamos dando a conocer ahorita, ¿no? Toda la información que estamos hablando, hermanos, la verdad es que el Divino Padre lo revela, hermanos y hermanas, ¿no? Y eso es así. Dice, volvemos a ver un poquito. Dice, ¿no? En el conocimiento, que es la sal de la vida de todo lo aprendido, el espíritu saca su futuro modelo de existencia como criatura. Quien vive explotando no tiene sal de vida, no tiene futuro destino, porque no tiene mérito. Nadie se preocupa de él. En el reino, nadie desea hacer alianzas con un espíritu que poco o nada avanza, y mucho menos con los violadores de la ley. Es que nadie, hermano, de la alianza, las virtudes. Porque el espíritu no es digno, hermano. Porque durante una vida, una existencia, el espíritu prácticamente no se ha perfeccionado en el plano espiritual. ¿Ya? Ese es el problema, dice, ¿no? Nadie desea hacer alianza con un espíritu que poco o nada avanza. ¿Cómo es eso que avanza? Cuando hablamos de la parte de avanzar, se refiere en el plano material y en el plano espiritual. En el plano material, hermano, ¿no? Se refiere que este cuerpo tiene que ser perfecto. Este cuerpo tiene que ser limpio.
cuerpo tiene que ser sano, tiene que ser saludable. ¿Y quién en esta vida tiene una vida buena y saludable? Y si en esta vida, hermanos, nadie tiene un cuerpo saludable, entonces ahí viene el llorar y crujir de dientes, ¿no? Que el divino evangelio y el divino creador ya nos habla, ¿no? En una parábola. En ese sentido, hermanos y hermanas, dice, nadie quiere hacer alianzas, ¿no? Nadie con un espíritu, pues, que es egoísta. Nadie desea hacer alianzas, dice, con un espíritu que poco o nada avanza, y mucho menos con los violadores de la ley. Ninguna virtud viviente desea unirse a un explotador o comerciante. Es que el comercio, dice hermanos, no es del agrado del Divino Padre. Y en otras partes la divina revelación Alfa y Omega dice, si tú has comerciado, dice, con algún producto, solamente era permitido, ¿no? Que esas ganancias sean para ti, para tu existencia, para tu sobrevivencia. Más allá, no es bueno, no es correcto acaparar riqueza. No es bueno hacer graneros, no es bueno estar ahí guardando todo tipo de alimentos. Eso no es lo que quiere el Divino Padre Eterno, hermano. ¿Ya? Continuamos. Los espíritus religiosos que hacen de la fe un comercio están en las mismas condiciones. El poder material de la iglesia los condena. Nunca debieron tener tal poder. Olvidaron la divina parábola que dice, es más fácil que entre por un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Ahí está bien clarito, hermanos y hermanas. ¿Ya? Dice bien claro en ahí, ¿no? Pero ¿por qué tanto Dios nos pone en jaque a los ricos? Porque casi en su totalidad, vamos a decirle casi, no en su totalidad, el 99 punto, no sé, tanto por ciento, ¿no? No, se ha hecho rico, dice, de los ricos, de los que tienen grandes fábricas, industrias que han podido acumular mucha riqueza, dice, la gran mayoría de ellos, esa riqueza es a costa de otras personas. Es, como se dice, hermanos, ¿no? Que toda esa riqueza pertenece a los pobres, a los humildes, a los desposeídos. Entonces, estos seres, prácticamente hermanos y hermanas, dice, en un momento dado van a tener que rendir divina cuenta, ¿no? Entonces, continuamos, dice, con los violadores de la ley ninguna virtud viviente desea unirse a un explotador o comerciante. ¿Quién se va a querer, pues, hermanos y hermanas, con seres de las tinieblas, malos, malvados, egoístas, tener amistad? Nunca lo malo puede estar con lo bueno. Lo bueno está con lo bueno y lo malo está con con lo malo. Esa es la ley, hermano, ¿no? En un árbol no puede haber un fruto maravilloso, hermoso, delicioso y otro pues desabrido, agrio, no puede, ¿no? Que se malogre es otra cosa. Listo. Entonces es más fácil que entren al reino, es más fácil que entre un camello por el ojo de una hoja que un rico entre al reino de los cielos. Justamente era otra interpretación, ¿no? Porque muchos de ellos, ¿sabes qué? En esto de YouTube, ¿sabes qué dicen, hermano?
los religiosos, los evangélicos, a quienes manejan las religiones, a sus pastores le han dicho, no, en Jerusalén, en una de las puertas, en una de las entradas, hay una chiquitita puertita, y que le llamaban el ojo, y que como era una chiquita puertita, a las justas pasaba un camello. Por eso Jesús ha utilizado eso para decir, ¿no? Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja. Aquí un rico entre el reino de los cielos. Porque por ahí, por esa puertita, que le llamaban, ¿no? En este caso, ojo, pasaba pues los camellos. Muchas veces lo más grande pasaban a los villanos. Entonces, han creado falsas expectativas, han creado falsas cosas, hermanos y hermanas. Esas explicaciones equivocadas. El quien quiere creer que lo crea. El quien quiere aceptar lo que lo acepta. Pero debemos saber y entender que todo absolutamente en su momento se va a juzgar. Y en ahí se va a ver el rostro de todos aquellos, ¿no? Que no han tomado una buena decisión. ¿Ya? Eso sería, hermanos y hermanas, ¿no? Ese aspecto muy importante que queríamos nosotros resaltar. ¿Ya? Muy bien, seguimos adelante. Vamos a leer esta partecita, a ver. Bien, dice, esta parábola es una advertencia para todo ambicioso. Mira, acá está hablando un poquito también del significado de esta parábola que dice, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico el reino de los cielos. Si nosotros lo tomamos, un camello fue gigante, 2 metros, 3 metros. Pero para ese camello que es un hermano gigante, dice, le es más fácil entrar por el ojo de una aguja. Y que él desee entrar al reino de Dios es muchas y muchas reencarnaciones, hermano. No se puede, ¿ya? Esta parábola es una advertencia para todo ambicioso. Hay muchas clases de riqueza, ¿no? Porque de todo hay en la viña del Señor. De toda la riqueza, la más despreciable ante el Creador es aquella que se ha logrado explotando a los demás, en cualquiera de sus formas que sea. Con eso, hermano, el Divino Padre está diciendo, claro, ya acá ya no hay medias tintas, nada, hermano. Tanto a los hermanos creyentes en Dios y a los no creyentes o que han vuelto al mundo, prácticamente Dios les va a dar su oportunidad, como dice, ¿no? Para que ellos puedan acercarse al reino de Dios. Entonces, mira, cuán importantes son estas cosas, hermano, para entender y comprender. Esta parábola es una advertencia a todo ambicioso. Hay muchas clases de riquezas, porque de todo hay en la viña del Señor. ¿Qué quiere decir viña? En este caso, lugar, espacio, territorio, donde que hay una variedad, ¿no? De productos. Y en este caso, a nivel de la tierra, toda la tierra donde que están los países, las personas, es una viña del Señor, ¿no? Entonces, de esa manera, hermanos, todos tenemos que poco a poco, ¿no? Como dice, seguir, pues ahí, hermanos, entendiendo más la voluntad de lo que es el Divino Padre. ¿Ya? Continuamos. De todas las riquezas, la más despreciable ante el Creador es aquella que se ha logrado explotando a los demás en cualquiera de sus formas. Esa es otra verdad indiscutible, hermano. Totalmente indiscutible. ¿Quién va a discutir a esta ley? ¿No?
Entonces, debemos meditar, debemos reflexionar en ese sentido, ¿no? Y humildemente aceptar que nuestro Creador, hermanos y hermanas, es el que, Él es el que es, en otras palabras, así de simple y así de sencillo. Ya continuamos. Hay muchas clases de riqueza porque de todo hay en la viña del Señor. De toda la riqueza, la más despreciable ante el Creador es aquella que se ha logrado explotando a los demás en cualquiera de sus formas. ¿Eh? De sus formas que sea. Todo interesado que por un interés material viola la divina moral del Padre no entrará al reino de los cielos. Dice, ¿no? No entrarán, en este caso dice, tampoco al reino de los cielos. Eso sí, tranquilamente, hermano. ¿No? Continuamos. Que está poblado por criaturas desinteresadas. Estas criaturas también fueron imperfectas. Está hablando a los seres de luz, a los ángeles de Dios. Nadie nace perfecto. Ahí está, estamos en un proceso de avance, de evolución. Ni arriba ni abajo. Lo que ahora son desinteresados, fueron interesados y hasta explotadores en lejanos mundos. Pasaron lo que ahora están pasando los explotadores en lejanos mundos. Pasarán lo que ahora están pasando los explotadores e interesados, dice, y llegará un instante en la eternidad que os transformaréis. Seréis lo opuesto, porque al nacer de nuevo, en cuerpo nuevo y mundo nuevo, habréis dejado atrás una imperfección, una tiniebla. Persistir en la tiniebla es dividirse a sí mismo por los poros, un poquito más arriba acá, por los poros, dice, de carne, siguen sus libres albedríos. Libre albedrío tiene los puntos, ¿no? En este caso. ¿No? Y buscan la luz que dan del espíritu abandonado a su suerte en sus propias tinieblas para volver a luz, para tener, dice, para volver a tener nuevo cuerpo de carne. El espíritu debe de pagar todo daño hecho. Hermanos y hermanas, aquí estamos que falta un poco nomás para concluir. Y vamos a concluir, hermanos, rapidito damos lectura. Y en otra oportunidad ya estaremos prácticamente, hermanos, como se dice, ya dando lectura a otro divino plan. ¿Ya? Continuamos. Dice, para volver a tener nuevo cuerpo de carne, el espíritu debe pagar todo daño hecho a sus propios, a sus poros. Mira, los poros de nuestro cuerpo, acá lo dice el divino Padre, dice a sus poros. Son trillones y trillones en cada uno y reclama justicia por separado. ¿Mm? Bien, hermanos, entonces avanzamos rápido. La lectura dice, ¿no? Esta partecita de acá. Muy bien. Porque siendo microscópicos y humildes, son grandes y gigantescos en el reino de los cielos. Adquieren proporciones que llenan de pavor al mismo espíritu culpable. Cuando el espíritu no tiene la culpa alguna, esta sorpresa no es pavor, es de admiración, porque según sea el cargo de conciencia con que se entra al reino de los cielos, así serán los sentimientos que experimenta el espíritu. Los espíritus explotadores no entrarán jamás, solo los de lejanos, solo de lejos
contemplan la gloria, la gloria eterna. Dice, su futuro es continua, haciendo en muchas materiales, dice, ¿no? Haciendo en muchos materiales, porque su puntaje celeste no le da para más. Su propio conocimiento se amolda a la materia de sus inclinaciones, ¿no? Su sal de vida solo posee cualidad y calidad para eso. El puntaje celestial es la divina añadidura con que el Creador, dice, premia a sus propias creaciones. Dice, ¿no? A ver, acá estamos. Vamos a poner acá. Todos, sin excepción alguna en la naturaleza, poseen el derecho de la añadidura. Muchos confunden la divina añadidura con el hecho en el reino de los cielos. Dice, nada sale del cielo, sabiéndolo todo. Pedisteis olvido del pasado y se os concedió cuando se trata, dice, ¿no? Dice, concedió. Cuando se está en los cielos, se vive la justicia y la igualdad. Nada se sabe de riquezas ni de religiones, porque ambas son desconocidas. Nunca los ambiciosos y los que dividen los rebaños en los planetas han entrado al reino de los cielos. Allí presentaréis la vida que lleva la Trinidad. Aprendisteis que allí se vive el comunismo celestial con filosofía de niño. La misma filosofía que unirá a los hombres del mundo, dice, en una gran filosofía. Será la más grande potencia del mundo. Su poder no se compara con ninguna desde la creación de la tierra, ¿no? Hasta su fin. El mundo de los humildes no tendrá comparación de ellos. Es la gloria de la guerra y el cielo. Escrito fue que los humildes son primeros en todo. Muy bien. Y con esta parte, hermano, estamos terminando. Dice, ¿no? Bien claro. Desde la creación de la tierra hasta su fin, el mundo de los humildes no tendrá comparación de ellos. Es la gloria de la tierra y el cielo. Escrito fue que los humildes son los primeros en todo lo imaginado ante el Creador. Muy bien, hermanos y hermanas. Ahora sí, a la siguiente estamos dando lectura a lo que es y surgirá un mundo donde manará leche y miel. Agradeciendo infinitamente al Divino Padre Eterno, a la Divina Madre Solar Omega, hermanos y hermanas, el día de hoy, bueno, hemos concluido nuestra clase, ¿ya? El día de hoy, hermanos, hemos concluido nuestra clase de lo que es el significado de las divinas parábolas que nos habla el Divino Padre Eterno en la Divina Revelación al Rey. Hay mucho para hablar, complementar, y poco a poco, hermano, estaremos en este nivel de no aprender, comprender, y eso es lo más adecuado. No se puede de la noche a la mañana tener tanta información y esta cabecita, este cerebro, no está adecuado, no está adaptado para todo eso. Muy bien. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Tengan ustedes muy cordiales y fraternales noches. Conmigo estará hasta el día el próximo lunes y mañana continuamos a esta misma hora con otros hermanos que ellos a su vez también dando todos sus experiencia. Glorias infinitas al Divino Padre Eterno, hermanos y hermanas, y hemos concluido nuestro programa del día de hoy.